En este tema vamos a comentar lo que se llama el metabolismo energético o la obtención de energía de las biomoléculas. Vamos a comenzar haciendo un pequeño recordatorio para que te sitúes en esto que vamos a hablar es el catabolismo, forma parte del metabolismo, si te acuerdas, y del metabolismo también encontramos el anabolismo. Anabolismo es construcción de biomoléculas orgánicas, como puede ser, por ejemplo, un azúcar o una grasa, a partir de biomoléculas inorgánicas. Este proceso, el más conocido, es la fotosíntesis, que seguramente ya has estudiado. Esto forma parte del anabolismo. Los organismos, con estos azúcares que han formado estas grasas, pues lo que hacen es obtener energía, y eso forma parte del catabolismo. Aquí tienes la glucosa, las grasas y los aminoácidos, las proteínas, y una serie de reacciones químicas, como ves aquí con unas flechas, en las que el principal objetivo es obtener energía en forma de ATP. Bueno, pues esto es lo que vamos a estudiar en este vídeo. Te lo voy a presentar de manera general para que te hagas una idea. Ahora este mapa te puede parecer un poco un galimatías, pero luego vas a comprenderlo de manera general. Vamos a comenzar. Un concepto importante es el tema de coenzima. En este caso vamos a hablar de dos tipos de coenzimas. Vamos a hablar de coenzimas que transportan electrones, como son el NADP y el FAD, y coenzimas que transportan energía, como son principalmente el ATP y el GTP, que seguramente te suena. Bueno, pues estas son moléculas de las que vamos a hablar continuamente en este tema y que es importante que te familiarices con ellas. Antes de empezar, un concepto que va a aparecer varias veces y es el tema de formar ATP. ¿Vale? ¿Cómo se forma ATP, o también llamado fosforilación? Bueno, pues hay dos maneras. Una es la que se llama a nivel de sustrato. ¿Qué quiere decir a nivel de sustrato? Bueno, pues quiere decir que el ADP, como ves aquí, el adenosín difosfato, va a reaccionar con una molécula. Esa molécula va a perder un grupo fosfato, que es este de aquí, y este grupo fosfato que la molécula pierde va a captarlo el ADP y por tanto se va a transformar en ATP. Esta es una manera de conseguir ATP, ¿vale? Siempre que una molécula tenga un grupo fosfato y lo pierda y el ADP lo capte. Entonces esto se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque el sustrato es el que pierde, se desfosforila, y el ATP es el que gana, ¿vale? Bien, pues esto siempre que veas, o vas a ver por ejemplo una glucosa fosfato, ¿vale?, que pierde ese fosfato y lo va a coger el ATP. Esa es una manera de producir ATP. La otra manera es utilizando los coenzimas que habíamos hablado. Y esto se llama fosforilación oxidativa. Es decir, un coenzima que esté reducido se va a oxidar, ¿vale?, va a ceder sus electrones y esto va a generar una energía que va a posibilitar que se forme el ATP. ¿Vale? Esto se llama un sistema transportador de electrones o una cadena transportadora de electrones, que vamos a ver que es una de las cosas que ocurre cuando se obtiene energía de la glucosa. Por tanto, recuerda que obtendremos moléculas de ATP fosforilando a nivel de sustrato o utilizando un sistema de transporte electrónico. Son las dos maneras en las que se obtiene ATP. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos allá. Vamos a empezar con el catabolismo de los glúcidos, es decir, de la glucosa. Cómo se degrada la glucosa para obtener energía. Luego diremos muy brevemente algo sobre el catabolismo de lípidos y de proteínas, pero el realmente importante o básico es el de la glucosa. Bueno, este proceso se llama glucólisis, como ves aquí, y consiste en degradar la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, a 2 moléculas de 3 átomos de carbono que se llaman piruvato o ácido pirúvico. ¿Qué es lo importante de este proceso? Bueno, pues lo importante de este proceso es lo primero, que ocurre en el citoplasma, como ves aquí. Esto sería una célula y esto sería mitocondria. Bueno, pues la glucólisis ocurre en el citoplasma. Eso es una cosa importante. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues brevemente en 3 etapas. Primero, la glucosa, como ves aquí, se le añaden 2 grupos fosfato. Por tanto, si te acuerdas de lo de fosforilación a nivel de sustrato, como se añaden 2 grupos fosfato, esos los aporta el ATP, por tanto tengo que gastar 2 moléculas de ATP. Luego esa molécula se va a romper, esa molécula
difosforilada se va a romper en otras dos moléculas de 3 átomos de carbono, en una triosa, y luego va a sufrir esta triosa, que es el gliceraldehído 3-fosfato, va a sufrir una serie de reacciones y va a dar lugar a 2 moléculas de piruvato, de ácido pirúvico. Ves que aquí estas moléculas tienen un grupo fosfato y aquí no lo tienen. Por tanto, ese grupo fosfato se pierde, ¿vale? Y da lugar a moléculas de ATP. Bien. Al final, lo importante es saber el balance neto. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros saber de cada ciclo? Bueno, pues de cada ruta metabólica lo que nos va a interesar son 3 cosas. Una, la localización celular, dónde ocurre, y lo que aparece aquí. Y es cuántas moléculas de ATP se forman, que esto es energía neta ya, y cuántas moléculas de coenzima reducido. Será el NADH o el FADH. ¿Vale? Nos interesan estas 2 cositas de aquí. Moléculas de ATP y moléculas de coenzima reducido. Porque esto luego veremos que también nos va a dar ATP. Bien, pues esto sería la glucosa, ¿vale? Una molécula de glucosa lo que nos da es 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs netos y 2 moléculas de NADH. Bien. Ahora vamos a continuar el camino porque esta molécula de piruvato se va a seguir degradando. Bueno, y eso ya entramos en lo que llamamos respiración celular. Como ves aquí, la respiración celular, nosotros ya tendríamos el glúcido degradado a ácido pirúvico o piruvato y este va en presencia de oxígeno, por eso se llama respiración celular. En la mitocondria va a producir CO2 y agua y ATP, que esto es realmente lo que nos interesa. Y vamos a ver cómo se obtiene este ATP, porque se obtiene con varios procesos. Bueno, lo primero que vamos a decir es que este proceso de respiración celular consta de 3 fases. Primero se va a oxidar el piruvato, luego una serie de reacciones que se llaman ciclo de Krebs y luego otra serie de reacciones de transporte electrónico que se llama cadena respiratoria. Vamos a ir viendo con un poquito de detalle cada una de estas fases. Primero, en la oxidación del piruvato, ¿en qué consiste? Bueno, pues aquí tenemos el piruvato que se va a transformar en acetilcoenzima. El piruvato tiene 3 átomos de carbono y el acetilcoenzima 2. Por tanto, lo primero que ocurre, ¿vale?, es una decarboxilación o descarboxilación. Es decir, se va a perder una molécula de CO2. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre ya dentro de la mitocondria, en el espacio intermembrana. Acuérdate que una de las cosas importantes que te decía era saber dónde ocurre cada una de las reacciones. Pues esta ocurre dentro de la mitocondria, en el espacio entre las 2 membranas, entre la membrana externa y la interna. Se va a perder esa molécula de CO2, como decíamos, porque es una descarboxilación, y luego se va a producir una oxidación. Y por tanto, si esta molécula de piruvato se oxida, esta molécula, este coenzima NAD+, se va a reducir. Y entonces voy a obtener una molécula de NADH. Esta molécula, acuérdate que también es una de las cosas importantes que había que saber junto con el ATP, porque ya veremos que nos va a dar más energía. Por tanto, esta reacción de descarboxilación oxidativa, aquí tienes la descarboxilación y aquí tienes la molécula que se oxida y por tanto, siempre que hay una oxidación va acoplada a una reacción, una reducción, acuérdate que el término redox, pues de esta oxidación nosotros obtenemos una coenzima reducido. Bueno, lo siguiente que ocurría, si te acuerdas, era el ciclo de Krebs, es decir, esta molécula de piruvato se ha oxidado a acetilcoenzima y ahora el acetilcoenzima va a entrar en una serie de reacciones que se llaman ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs nos interesa, es una ruta muy importante en la cual fíjate que la molécula que entra en el ciclo de Krebs es el acetilcoenzima y se pierde una molécula de CO2. ¿Vale? Por eso la respiración produce CO2. Aquí tienes el CO2 que se produce de la respiración. Es una ruta anfibólica el ciclo de Krebs. ¿Qué significa que es anfibólica? Bueno, pues significa que hay muchas moléculas, lípidos, proteínas, que van a acabar llegando aquí. Es decir, su degradación, como ves aquí, de lípidos y de proteínas, acaban dando acetilcoenzima que entra en el ciclo de Krebs. Por eso esto es una ruta muy importante. Y lo último importante del ciclo de Krebs es el balance global, es decir, ¿qué obtengo yo por cada molécula de acetilcoenzima que entra en el ciclo de Krebs? Bueno, pues voy a obtener varias cosas. El CO2, que esto es un producto desecho, pero luego obtengo cosas muy interesantes que necesita la célula. Moléculas de GTP,
o sea, energía, y luego coenzimas reducidos como son el NADH y el FADH2. Estas moléculas, vamos a ver ahora, que van a producir más ATPs, por eso son tan importantes. Entonces, este es el balance global de cada molécula de acetilcoenzima A o de pirúvico, de piruvato que se transforma aquí. Obtengo un GTP, 3 NADH y un FADH2. Bien. Fíjate que en el ciclo de Krebs tiene solamente una molécula de GTP. El ciclo de Krebs, no sé si dije que ocurre en la matriz mitocondrial, esto es importante, y es una ruta que obtiene poca energía neta. Sin embargo, se obtiene mucha energía acumulada en las coenzimas reducidas, que vamos a ver luego que se van a oxidar y va a dar lugar a más energía en la cadena de transporte de electrones. Aquí la tenemos. La cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, también llamada, bueno, es algo un poco complejo que aquí no voy a explicar porque me llevaría mucho tiempo, pero simplemente que veas, ¿te acuerdas, por ejemplo, del transporte electrónico en la fotosíntesis? Bueno, pues aquí hay una molécula que consiste en transportar electrones, ves por aquí estas flechitas en las que van pasando los electrones, ¿vale? Para conseguir dos cosas. Una, generar energía en forma de ATP, ¿vale? Y otra, oxidar los coenzimas reducidos, ¿vale? Para volver a obtenerlos en su forma oxidada. Entonces, los electrones los va a ceder el coenzima reducido, van a ir desde el coenzima reducido, NADH o FADH2, y van a ir por una serie de transportadores de electrones, ¿vale? Hasta el oxígeno. El oxígeno va a captar estos electrones y junto con protones forma agua. Entonces, este es el transporte electrónico desde el NADH, el coenzima reducido, hasta el oxígeno, que es el aceptor final de los electrones. Y se forma una molécula de agua. Con esto conseguimos dos cosas importantes. Conseguimos volver a obtener el NAD+, que se necesita para que se continúe la glucólisis. ¿Te acuerdas? Que es el que cogía los protones en la glucólisis. Entonces consigo el coenzima oxidado y genero moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP se generan, pues si te acuerdas, con este flujo de protones, este gradiente de protones que se genera aquí, así, y la ATPasa utiliza el gradiente, el paso de protones que se encuentra acoplado al transporte electrónico, es decir, los electrones van pasando por estos complejos, se entran protones que luego van a salir y este flujo así de protones que se genera pues se utiliza para producir ATP. Con lo cual aquí ves cómo los coenzimas reducidos que hemos obtenido tanto en la glucólisis como en la oxidación del piruvato como en el ciclo de Krebs aquí van a dar ATP. El NADH va a dar 3 moléculas de ATP y el FADH2 va a dar lugar 2 moléculas de ATP. ¿Dónde ocurre este proceso? Bueno, pues como ves aquí, matriz de la mitocondria, espacio intermembrana, bueno, pues este proceso ocurre en la membrana interna de las crestas mitocondriales. Esto que ves aquí, esta estructura naranja, esto sería la membrana interna de las crestas mitocondriales. Por tanto, si queremos hacer, que lo interesante es hacer un balance global de una molécula de glucosa, bueno, pues sabemos que una molécula de glucosa va a dar 36 ATPs. ¿De dónde salen todos estos ATPs? Pues fíjate, en el proceso de glucólisis, si te acuerdas, obteníamos 2 moléculas de ácido pirúvico. Por tanto, obteníamos 2 NADH y 2 ATPs, 1 por cada molécula de ácido pirúvico. Estos ATPs son ya ATPs netos y estos 2 NADH en la cadena respiratoria, ¿cuántas moléculas de ATP iban a dar cada uno? ¿Te acuerdas? Efectivamente, cada molécula de NADH va a dar 2 moléculas de ATP, aunque daría 3, ¿vale? Que como vimos antes, aquí da 2, bueno, por un proceso que básicamente así muy resumido quiere decir que se pierde un ATP para que la glucosa entre en la mitocondria, para que el ácido pirúvico, para que el NADH entre en la mitocondria. Entonces, en vez de dar 6 moléculas, da 4. Por eso pone aquí un asterisco, que son 4, sin embargo son 6 en procariotas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto aunque lo estudias con profundidad, simplemente es que aquí se pierde un ATP por cada NADH2. Se pierde en meterlo en la mitocondria para que vaya a la cadena respiratoria. Si no, ¿qué ocurriría? Bueno, lo que ocurriría, como vemos aquí en el proceso de descarboxilación del ácido pirúvico, obteníamos 2 acetilcoenzima A y 2 CO2. Cada molécula de acetilcoenzima A, ¿vale? y un NADH.
en esta reacción. Por tanto, de una glucosa obtengo 2 de ácido pirúvico y en este proceso de descarboxilación oxidativa se obtiene un NADH por molécula de pirúvico, pero como estoy haciendo el balance global de la glucosa, obtengo 2 NADH. Estos 2 NADH sí que ya están dentro de la mitocondria y van a dar 6 ATPs. ¿Y luego qué me queda? Bueno, pues me quedan estos 2 acetilcoenzima que van a ir al ciclo de Krebs. ¿Vale? Se liberan 4 CO2 y por cada acetilcoenzima, si te acuerdas, se liberaban 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Aquí lo multiplico por 2 porque tengo 2 acetilcoenzima que provienen de una molécula de glucosa. Estas moléculas, sobre todo estas dos, NADH y FADH2, en la cadena respiratoria, si te acuerdas, cada NADH daba 3 ATPs, por tanto 6 por 3, 18, y cada FADH2 daba 2 ATPs, por tanto 2 FADH por 2, 4 ATPs. Y aquí ya tengo la suma total. Entonces, los 6 ATPs que se forman en la glucólisis, los 6 ATPs que se forman en la descarboxilación del ácido pirúvico hasta acetilcoenzima A y los 18, 4, 22, 24 ATPs que se forman en el ciclo de Krebs y cadena respiratoria me dan los 36 ATPs totales que proporciona la oxidación completa de una molécula de glucosa. Bien, vamos a repasar brevemente lo que hemos visto hasta ahora para que te sitúes, si te acuerdas de esta imagen. Bueno, pues la glucosa se degrada a ácido pirúvico en la glucólisis. Ves que aquí ya se obtiene moléculas reducidas. Y luego, si tenemos la molécula de piruvato, 2 moléculas de piruvato, como ves aquí, y estas moléculas de piruvato en presencia de oxígeno, ¿qué van a hacer? Bueno, pues van a entrar en la mitocondria, transformarse en acetilcoenzima e ir al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs luego continúa en la cadena de transporte electrónico. Como ves aquí, esta sería la vía aerobia con oxígeno y de la glucosa ya he obtenido CO2 y agua, ¿vale? El agua porque el oxígeno captó los electrones, si te acuerdas, tengo CO2 y agua, o sea, se ha oxidado completamente, y las 36 moléculas de ATP. Fíjate que algunas, como veíamos, vienen directamente de la glucólisis, estas 2, y las demás se generan o bien en el ciclo de Krebs o bien en la cadena de transporte electrónico. ¿La otra posibilidad cuál es? Bueno, pues es la vía anaerobia. La vía anaerobia sin oxígeno se llama fermentación. Y aquí el piruvato se va a degradar en el citoplasma y va a dar unas moléculas orgánicas, las más conocidas son etanol y ácido láctico, y va a dar coenzimas oxidadas que luego se van a utilizar otra vez en la glucólisis para que no se haga. Vamos a ver con un poquito de detalle la fermentación. Pero antes, aquí en este mapa conceptual que veíamos al principio, te sitúo lo que hemos visto hasta ahora, que sería la degradación de la glucosa, como ves aquí, a pirúvico, acetilcoenzima A, pasa al ciclo de Krebs, va a la cadena respiratoria, las moléculas de las coenzimas reducidas van a la cadena de transporte de electrones y se obtiene ATP. ¿De acuerdo? Esto sería la parte que hemos visto. ¿Qué hay que saber de todas estas rutas? Bueno, pues de todas estas rutas no hace falta saberlo todo. Lo importante que hay que saber es no memorizar las reacciones, sino comprender qué ocurre en cada etapa. Comprender cuándo hay una carboxilación, una descarboxilación, una oxidación, una reducción, todas esas cosas. El balance global, es decir, cuántos ATPs se obtienen en cada una de esas fases y dónde ocurre esas reacciones, ¿vale? Que es el lugar de la célula. Y luego, ¿qué relación hay? Es decir, ¿qué moléculas de la glucólisis pasan al ciclo de Krebs? ¿Qué moléculas, que acuérdate que era el piruvato, qué moléculas del ciclo de Krebs van a la cadena respiratoria? Aquí eran los coenzimas reducidos, ¿vale? Estas son las moléculas que conectan, por decirlo de una manera, unas rutas metabólicas con otras. Pues esto es importante que tú lo sepas, que lo comprendas y lo sepas explicar. Bien, brevemente de la fermentación, ¿qué vamos a decir? Pues que es una oxidación parcial, no total, de la glucosa. Es decir, ¿qué significa parcial? Bueno, pues como ves aquí, no va a dar CO2 y agua, sino que en este caso, la fermentación alcohólica da compuestos que tienen más de un átomo de carbono y que por tanto se podrían seguir oxidando. Entonces no obtenemos CO2 y agua, sino un compuesto que no está oxidado. Ocurre en ausencia de oxígeno. Por tanto, al no haber oxígeno, el oxígeno no es el aceptor final de los electrones y no hay cadena respiratoria, ¿vale? Y por tanto no se produce tanto ATP. Ves que solamente se van a producir en la fermentación de una glucosa,
solo se obtienen los 2 ATPs de la glucólisis, pero luego el piruvato, como ves aquí, no va al ciclo de Krebs respiratoria, sino que sigue una ruta en la que simplemente, ¿vale?, se produce una reducción, ¿vale? Y aquí sirve para dos cosas esta fermentación. Una, para obtener un poquito de ATP, por ejemplo en organismos anaerobios, y para obtener esta molécula de aquí, que es muy importante. ¿Qué molécula es esta? El NAD+, es decir, la coenzima oxidada. ¿Por qué? Porque esta molécula, si te fijas, se redujo en la glucólisis y luego en la reducción del piruvato a etanol, esta molécula se oxida. ¿Para qué hacemos esto? Pues para volver a obtener esta coenzima oxidada y que pueda continuar la glucólisis. Si no, esta coenzima oxidada, si se transformase en reducida, se agotaría. Bueno, pues estas son las dos finalidades de una fermentación. Obtener un poco de energía cuando no hay oxígeno y obtener las coenzimas oxidadas para que pueda continuar dándose la glucólisis. Aquí lo tienes, ¿vale? La oxidación de la glucosa acoplada a la reducción de, en este caso, el piruvato. Fíjate que aquí vuelve a aparecer las reacciones redox. Y ahí obtenemos el coenzima oxidado. La fermentación láctica sería similar. El proceso general, la única diferencia es que el piruvato da lugar al ácido láctico o lactato. Y otra oxidación acoplada a una reducción para obtener el coenzima oxidado. Bien. Bueno, ahora vamos a explicar muy brevemente el catabolismo de las grasas y de las proteínas, ¿vale? Para que te sitúes, fíjate que las grasas lo que hacen es degradarse a o bien, bueno, básicamente o bien a piruvato o acetilcoenzima, y de esta manera es como entran de una manera en la ruta del ciclo de Krebs cadena respiratoria. Por eso, si te acuerdas, decíamos que el ciclo de Krebs era una ruta anfibólica. Aquí ves cómo los componentes de los ácidos grasos acaban dando acetilcoenzima que va a seguir esta ruta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace con unas reacciones bastante complejas que nosotros vamos a resumir, que se llama la beta-oxidación o el IC-delinen, en la cual yo creo que lo que tienes que tener claro ahora es que ocurre en la matriz mitocondrial, ¿vale?, principalmente, y lo que consiste es en una oxidación, ¿vale?, del carbono beta de la molécula, ¿vale? Este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Y lo que va a ocurrir es simplemente que en esta reacción, o en cada vuelta, por decirlo de una manera así, pues se llama una hélice, se van a desprender dos átomos de carbono, una molécula de dos átomos de carbono, que serían estos dos de aquí, ¿los ves? Aquí el coenzima A y estos dos átomos de carbono. Bueno, pues este coenzima A y estos dos átomos de carbono se van a extinguir y van a dar lugar a un acetilcoenzima. Por un lado, que este va a ir al ciclo de Krebs, como ya hemos visto, y luego el ácido graso que me queda se llama acilcoenzima A, que tiene dos carbonos menos. Es decir, en cada vuelta de esta beta oxidación se pierden dos átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A y me queda un ácido graso con dos carbonos menos. Y así se va degradando continuamente. Por tanto, en cada vuelta yo lo que obtengo es una molécula de acetilcoenzima A, una de FADH2, que está aquí, y una de NADH. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque estas tres moléculas son las que van a dar energía. Esta molécula de acetilcoenzima A va a ir al ciclo de Krebs y dará el balance que habíamos visto de 3 NADH, 2 FADH y un ATP, y estas dos moléculas, estos dos coenzimas reducidos, van a ir a la cadena respiratoria y esta dará 3 ATPs y esta dará, el FADH, 2 ATPs. Entonces, como ves, y esto cada vez que se quitan, que se van cortando, por decirlo de una manera, o reduciendo dos carbonos de acetilcoenzima. Por eso los ácidos grasos dan tanta energía. Y por último, tendríamos la degradación de proteínas o aminoácidos, que como ves, fíjate que también se degrada el esqueleto carbonado, ¿vale? Va a ir al ciclo de Krebs, ruta anfibólica, y entonces el ciclo de Krebs se va a degradar a la cadena respiratoria. Bien, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues de forma muy resumida diremos que del aminoácido lo que no interesa es el grupo amino, que es tóxico. Entonces, de este aminoácido hay una serie de reacciones que van a hacer que el grupo amino, ¿vale?, se lleve a una reacción que se llama el ciclo de la urea, que ocurre en el hígado, para eliminarlo. Esto es lo que se elimina en la orina. El grupo amino no da energía, es tóxico.
Pero el esqueleto carbonado del aminoácido, que puede ser pequeño o más grande, como ves aquí, va a dar lugar a un intermediario o una de las moléculas, que se llama así, uno de los metabolitos del ciclo de Krebs. Por ejemplo, pues aquí tienes como la fenilalanina y la tirosina, va a dar lugar al ácido fumárico o al fumarato, que es una molécula del ciclo de Krebs. Entonces, ves aquí que todos los aminoácidos que están aquí con estas abreviaturas acaban dando una molécula que forma parte del ciclo de Krebs. Por tanto, el esqueleto carbonado acaba entrando de alguna manera en el ciclo de Krebs. En el momento que entra en el ciclo de Krebs, va a dar lugar a FADH2, NADH y ATPs. Entonces, las moléculas del esqueleto carbonado acaban dando energía a través del ciclo de Krebs, que era ese concepto que decíamos de ruta anfimólica. Y de esta manera así rápida, más o menos, hemos visto cómo se degradan los glúcidos, cómo se degradan los lípidos y cómo se degradan las proteínas, y de ellos se obtiene energía.